Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí sonriendo porque tenemos que tener una miniatura para esta charla, así que hay que pausar un poco. Si alguna vez haces una charla conmigo, te darás cuenta, estás en el estudio. Hola, ¿Qué piensas? es emocionante. ¿Verdad? Estoy aquí Sí. con Sarah Whiteman. Sarah, ¿por qué no cuentas un poco sobre tu familia? ¿De dónde eres? Todo eso. Así que vivimos en el sur de Tampa y estoy casada con mi esposo, Brian Whiteman. Hemos estado casados casi 24 años, tenemos 3 hijos adultos, Libby, Vincent y Gus. Y tenemos un maravilloso yerno, Jim Michael, y una hermosa y asombrosa nieta, Sí, Cami. el primero. La primera. Increíble. Y 2 perros. 2 perros, ¿Verdad? sí. Y entiendo que son callejeros. Lo eran. Eran callejeros. Ahora tienen Han un hogar. sido adoptados. Sí. Y me encanta eso. Me encanta tu corazón. Brian adoptó uno y tú adoptaste otro. Sí. Cada uno tiene su propio perro. Bueno, aquí la razón por la que estamos hoy aquí es que mi corazón ha sido para ustedes, la iglesia. Terry's distinto precio. Cómo Dios ha redimido cosas en tu vida y a veces cómo ha tomado esos momentos en los que estabas como, no hay manera, esto está muerto, se acabó, se ha ido, ¿cómo? Es el barco ha zarpado. Pero Dios, ¿verdad? Y si Él no hubiera hecho algo. Y así que he llegado a conocerte un poco y tu historia es increíble. Hay mucho que compartir, probablemente solo estaremos de 20 a 30 minutos aquí, así que no podemos compartirlo todo, así que intentaremos llegar a lo que el Espíritu Santo quiera compartir. Pero vamos a empezar con vamos a regresar. Cuéntanos un poco sobre tu educación temprana en la iglesia y todo eso, para que la gente conozca un poco tu historia. Sí, entonces mis padres hicieron un trabajo maravilloso inculcándonos que íbamos a la iglesia los domingos, que Dios es importante y eso simplemente era parte de quienes éramos como familia. Sin embargo, realmente no llegué a conocer a Jesús hasta mis 20 y tantos años. Está bien. Sí. Entonces, tú conocías la iglesia, conocías los rituales, participabas, pero realmente no conocías, no tenías una relación, ¿verdad? Está No, bien. no. Entonces, a medida que crecías y empezabas a ser un poco mayor, cada adolescente pasa por esto. Parte de su vida donde dicen, miau, no necesito a nadie, no necesito a mis padres más, ya lo tengo resuelto. Y tú pasaste por eso también. Cuéntanos un poco sobre eso. De hecho, como adolescente nos dieron la opción de si queríamos ir a la iglesia o si simplemente... ¿O o no. no? Bueno, ¿Está bien? hola. ¿Y? Sí, dormir es mucho mejor. ¿Sabes? Al menos eso Sí, claro, pensaba sí. yo. Hombre. Entonces, sí, como que lentamente empecé en mi adolescencia a alejarme y ¡pum! Y luego cuando me volví un joven adulto, yo... Prácticamente dejé de ir por completo. ¿Tenías algún resentimiento o algo así? ¿O simplemente te daba No, igual? honestamente, simplemente era algo que no veía y no pensaba en ello. Realmente era algo que, quiero decir, sabía que era importante, pero todo lo demás era importante para mí en ese momento. Sí, así que persiguiendo eso, mirando al mundo y no mirando a Dios, mirando los reinos del Correcto. mundo. Definitivamente sí. Está bien. Realmente no sabía la diferencia en ese momento, honestamente. Sí. ¿Y conociste a un chico? Sí. Estuvimos juntos en la escuela secundaria. Él era el chico malo, yo era la chica buena. Y, ¿sabes? Tengo la tendencia de querer arreglar a las personas. Así que ese fue mi proyecto y terminé casándome con ese Vaya. proyecto. Entonces, ¿qué edad tenías? 18. Me casé a los 18 18. años. Quiero decir, vaya, Tan temprano. eso es temprano. Y mirando atrás, es como, no fue lo correcto. No. Pero, ¿por qué lo hiciste? Honestamente lo hice porque quería demostrar a las personas que no creían que lo lograríamos, quería demostrarles que podíamos. Vaya. ¿Alguna vez has hecho eso, verdad? Creo que lo he hecho. Donde haces algo porque dices, "Oh, voy a demostrar que alguien más está equivocado". O sea, ¿qué le dirías a alguien que está pensando eso ahora mismo? Como tal vez están haciendo algo para demostrar que alguien está equivocado. Tiempo fuera, No, no lo hagas, no no lo lo hagas. hagas. Yo fui quien resultó estar equivocado y no fue una buena situación y me encontré en aguas bastante profundas. Así que entremos en aguas profundas. Por cierto, su transparencia en esto es como algo muy importante. Así que solo, ya sabes, abre tu corazón para recibir lo que ella va a compartir. Requiere mucho valor. Así que te casas, tu esposo va a entrar en el ejército. Sí. Lo envían a Japón. Así que tenías este tipo de relación a larga distancia y en ese momento no vivías para Dios. No vivías para Jesús. Era como estoy haciendo lo mío, ¿verdad? Sí, mi cosa, seguro. Y tomaste algunas decisiones. ¿Quieres compartir un poco sobre eso? Sí, entonces en ese momento de mi vida, por supuesto que no estaba viviendo cerca del Señor, ni siquiera viviendo remotamente cerca de esa parte de mi vida. Y
¿Dirías que fue un tiempo egoísta? Egoísta, confuso, un... Buscando. Sí, sí, estaba tratando de encontrar mi camino, pero obviamente no encontré el camino correcto por un tiempo. Pero sí, así que nos acabábamos de casar, y él se fue a Japón. Yo iba a terminar un poco de tiempo en casa, y luego unirme a él. Y durante ese breve momento, el fin de semana antes de que me mudara a Japón como una chica de 19 años, Tuve una aventura. Y esa aventura resultó en el regalo de mi hija. Mm, Entonces te embarazaste. No sabiendo, obviamente, en ese momento. No lo supe hasta que llegué a Japón. Entonces fuiste a Japón y Sí, descubriste sí. que estabas embarazada. Y en ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? Porque no sabes quién es el padre, supongo, ¿verdad? No lo sé. En ese momento realmente no lo sabía. Está bien, pero tenías este tipo de secreto. sí, quiero decir, yo sabía y un par de mis amigos de casa lo sabían, pero nadie más lo sabía. Y, ¿sabes? Voy a Japón, me instalo, no me siento bien. Voy al médico y me dicen, estás embarazada. Y entonces, obviamente, como que el miedo se apodera de ti, ¿verdad? Por supuesto. Y mi esposo en ese momento era bastante abusivo. No físicamente, pero definitivamente controlador y luego mentalmente. Y ya sabes, simplemente no era la situación en la que realmente quería encontrarme. Correcto. Lo cual lo hace aún más Sí, difícil. así que descubrir que estaba embarazada, bueno, ya sabes, la mayoría de las personas estarían muy emocionadas y alegres y yo sentí todas esas cosas, pero al mismo tiempo, en el fondo de mi corazón, sabía que esto significaba que tenía que enfrentar la realidad de mis decisiones. Correcto. Entonces, ¿qué hiciste? Al principio no hice nada, excepto por dañar mi proceso de pensamiento. Está bien. Habla sobre eso. Simplemente saber cómo se vería o la incertidumbre de cómo iba a ser era muy aterrador. Toneladas de culpa, arrepentimiento. Y, sabes, al no conocer a Dios, entonces no entendía la bendición. Sabía de Dios, entendía que Él daba la vida. Pero Fue muy difícil pasar por esos meses de embarazo y también llevar ese oscuro secreto. Correcto. Así que decidiste Sí, simplemente nosotros bueno, solo lo guardé para simplemente mí. Yo solo. seguir Sí. adelante. Correcto. Vamos a seguir adelante. Nadie tiene que saber. ¿En qué momento te diste cuenta de que realmente no era hijo de tu esposo? Entonces mi hija y yo, de hecho, nos fuimos para Entonces el embarazo sucedió. Cuando descubrí que estaba embarazada, me mudé de vuelta a Indiana. No quería vivir en Japón embarazada, estaba asustada. Así que regresé a casa, me quedé con mi hermana y luego él recibió órdenes para ir a California. Así que después de que Libby nació, tenía solo unos meses. Conducimos hasta California y vivimos allí periódicamente durante su primer año de vida. Durante ese tiempo, allí, el abuso estaba presente, pero terminó volviéndose físico. Y cuando eso sucedió, supongo que me sentí impulsada a sacar a mi hija de allí. No quería que creciera en ese entorno. El abuso emocional podía soportarlo, Correcto. que ella Pero lo viera. físicamente. pero el Sí. físico Y ese abuso emocional también es es terrible. horrible. Pero solo estoy pero sí, ¿a qué diciendo te refieres? yo pude contenerlo y como que esconderlo yo misma. Pero Entonces, nos mudamos de vuelta a Indiana. Me llevé a Libby y me mudé de vuelta a ¿Y Indiana. terminaste divorciándote? Nos divorciamos, lo cual fue muy Sí, estoy seguro. destructivo y horrible. Y mi primer pensamiento fue, bueno, simplemente saquémoslo del panorama porque él ni siquiera es su padre o posiblemente no podría ser su padre. Así que fue cuando le revelé, oye, Sí. sabes, no estamos casados. Puede que ni siquiera sea tu hijo. Y entonces hicimos una prueba de paternidad y Wow. No era suyo. Increíble. Así que en este punto todavía tienes a tu hija y piensas, ¿cómo voy a manejar eso? ¿Qué decidiste hacer allí? fue difícil.
solo esos pensamientos de, ya sabes, ¿qué vas a decir? ¿Qué le vas a Incluso contar? necesitas hacerlo. ¿Cómo se lo Claro. dices? Sabes, probablemente ¿Sabes? Como una niña, ella tenía 2 años. Como que yo quería que supiera, pero Sí, fue sí, tan difícil. me lo puedo imaginar. Y básicamente fui manipulado para no decirle la verdad. Or, O algo me pasaría. Así correcto, correcto. Por tu ex sí, marido. sí. Así Correcto. que yo... Así que hay mucha coerción, hay mucho abuso mental y hasta físico. Entonces, todavía en ese momento de tu vida estabas alejando a Dios y como que tratando de hacerlo por tu cuenta. ¿En qué momento tuviste un momento de claridad? ¿Hubo como un momento divino? sí. Nosotros, cuéntanos sobre eso. ¿Qué Aún pasó? así, sí, entonces yo había ensayado una y otra vez en mi cabeza, había escuchado tantas mentiras, había sentido las consecuencias de mi pecado, yo lo viví, esa era mi vida. Y así un día estaba sentada en mi cama y simplemente le pedí a Dios, Sí, creo que una manera de quitarme toda esta tortura. Porque eso era lo que era solo tortura mental. Y ¿Fue principalmente la falta de perdón? ¿Tú mismo? Sí. Simplemente me sentí tan mal por mi pecado que causó este dolor que sabía que mi hija tendría que enfrentar algún día. Y no fue por su elección, ¿sabes? Sabes, nuestro pecado muchas veces afecta a otras personas, tanto como a nosotros. Y así me senté allí y dije, sabes, Dios, si por favor, si lo quitas, Solo necesito que me perdones. Y lo hizo. Lo sentí de inmediato. Y, solo lo oí decir suavemente, ya sabes, tienes que perdonarte a ti mismo también, ¿sabes? Tienes que dejarlo ir y yo me encargaré de los detalles. Y él lo ha hecho ciertamente más de 1000 veces. Pero este fue como un momento en el que clamaste a Dios. Fue en tu Sí. desesperación. Y Él fue fiel al aparecer, Sí. Oh, sí. ¿verdad? Pero entonces tuviste que aceptar Sí. eso. ¿Tuviste que hacer algo para conseguirlo? no, No. fue solo un acto de rendición para decir, mira, yo sí, creo que sí. Está bien. O sea, eso sucede. Y ahora sientes a Dios, Sí. ¿verdad? Sí. Así que hemos hablado en esta iglesia. Tenemos este tipo de fraseología que usamos de un mentor mío, que si escuchamos algo, probablemente lo olvidemos. Si lo vemos, lo recordaremos. Pero si experimentamos algo, lo entenderemos. Experimentaste la presencia de Dios contigo y eso te cambió. Sí. Desde ese día en adelante, de hecho. Ajá. Ujú. Así que ese fue como tu momento de decir, está bien. Es casi como un botón de reinicio. Sí. Pero todavía tienes que vivir esto. Sí, No es sí, fácil. Sabía que habría pasos que todavía tendría que dar y sabía que sería una vida de simplemente resolverlo todo. Pero sabía que podía hacerlo por la paz que Dios me había dado. Entonces, first, sabías que habías sido perdonado. Entonces dijiste, bueno, ahora esperaremos en el Señor y pero ahora estás dispuesto a, como, cualquier cosa que Dios necesite que atraviese. Y luego ella llega a los 14 años, te volviste Sí. a casar con Brian. ¿Con quién has estado casada por 24 años? 24 este año, sí. 24 años. Él la acepta. Oh, sí, inmediatamente. Como su propia Sí. hija. Este otro tipo no sabe nada al respecto. Y así llegas a un punto donde es como un momento en el que sientes que Dios te está impulsando. ¿O cómo fue que llegaste a comunicarte con Él? Bueno, eso probablemente sea otra Otra historia. Sí. Pero sucede. sucede. De Y alguna manera Dios... eventualmente tenía que suceder y Dios incluso lo usó a través de la forma en que sucedió y él aún fue fiel en eso. Así que sí. Interesante. Entonces, llega el momento en que tienes que enfrentar eso, pongámoslo de esa manera. Tienes que enfrentar el hecho de que tu hija necesita saber que su papá es este otro hombre. Y Quería eso, decírselo todo el tiempo, pero no me sentía lo suficientemente seguro. Y finalmente, en ese momento, fue un momento seguro para nosotros. Está bien, lo dejaremos así. Y entonces en ese momento, ¿estabas preparado para eso? ¿Estaba Dios en eso? ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, me sentí muy sorprendido por lo que pasó. está bien. Pero, una vez más, Dios fue fiel. Correcto. Él toma las cosas que... Él toma la basura y la convierte en un Lo sé. tesoro. ¿Verdad que sí? ¿Están loco? Sí. No Están lo locos, crees en el momento, sin embargo, es como
terrible. Estás completamente en tus emociones. No puedes ver. Vamos a los y sí. Pero ¿y si esto? ¿Y si aquello? ¿Verdad? Y realmente no podemos verlo. Así que, en última instancia, tus miedos son, ella se va a rebelar, te va a rechazar. ¿Qué pasa si le digo a este tipo? ¿Qué va a...? Eso va a ser terrible. Se va a enojar, bla, bla, bla. Pero eso no es lo que sucede. Dios lo usa para bien. ¿Cómo? Sí, bueno, para empezar, se van juntos de vacaciones a las Bahamas la próxima semana. Eso es increíble. Así que, sabes, ellos han tenido... Es difícil, ¿sabes? Ella no lo conoció hasta que tenía 14 años, pero él tiene el deseo de conocerla, ella tiene el deseo de tener esa relación, ella tiene un hermano del que no sabía, ¿sabes? Y Montones. él estaba abierto a eso. En realidad, estaba emocionado por saberlo. Sí, él voló la siguiente semana y no se Eso es encontró en increíble. Florida. Así que todos tus miedos fueron un poco por nada en esa parte donde Sí, quiero decir, todas las cosas que pensé que podrían pasar realmente nunca sucedieron. cae de ella. Es una mujer fuerte. ¿No está enojada contigo? No lo creo. Ustedes tienen una relación No. tan buena. No, y creo que, sabes, es nuestra tendencia natural pensar que vamos a arruinar la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestras decisiones van a arruinar sus vidas, pero Sí, Dios todavía lo incluso hace. trabaja en sus vidas, ¿sabes? Y Él ha hecho un milagro en su corazón y creo que por difícil que sea, y es un desafío para ella, y todavía me siento culpable en los momentos en que ella siente que, sabes, las fiestas y las visitas, quiero decir, ella constantemente tiene que tomar decisiones. Pero ella todavía lo acepta y eso me hace sentir muy orgulloso de ella al mismo tiempo. Sí, de hecho lo que ha sido realmente genial al haber llegado a conocerte, creo que has sido parte de la iglesia por alrededor de 4 años y un día fuimos a tomar un café y realmente aprecié tu transparencia porque dijiste, voy a compartir mi historia contigo. No estaba listo para esto todavía, pero ahora, como Dios te está mostrando, está bien. Y tengo que decirte lo increíble para mí, lo animado que estaba por ver la libertad que Dios te había dado en esa historia y luego escuchar la historia y conocer a tu hija. Sí. Libby estaba como, ella vino a mi casa Sí, ella lo para hizo. una experiencia en el hogar, pude darle un gran abrazo y vi el milagro, ella es literalmente el poder redentor milagroso del Señor viviendo y respirando. Y luego Dios te da una nieta, también la pequeña Cami, y pude sostenerla, lo cual fue hermoso. Y aquí hay una foto porque recientemente te hiciste algunas fotos. Cuéntanos qué es esta foto. Entonces, esta foto representa 5 generaciones de mujeres de mi lado de la familia. Y empieza, ya sabes, con la abuela Blackwell hasta mi mamá y luego yo, y solo observando la hermosa imagen de todo, cómo se va transmitiendo desde aquí a mi mamá y a mí, y ahora viéndolo fluir a través de Libby y ahora Cami, es solo una hermosa imagen y saber que va a continuar como por generaciones y generaciones. Bendiciones a 1000 generaciones, correcto. Mira, tu fidelidad y recibir la justicia de Cristo sí se transmiten, sí se derraman sobre la increíble, increíble historia de redención. Sí. Podríamos hablar todo el día. Probablemente han habido otras cosas en tu vida, pero hubo una otra gran cosa que sucedió, porque ya sabes, la gente piensa como, superé esto. Y luego es como, está bien, ahora la vida va a ser solo este control de crucero. Son colinas y valles mientras estamos en este mundo. Pero lo que descubres es que incluso las cosas que vienen contra nosotros no son para nuestra destrucción. Dios los usará para bien. Y hace 10 años tú estás en casa, estás acostando a los niños. A Brian está afuera, yendo a la gasolinera o lo que sea, y te empiezas a preocupar porque no ha regresado en el tiempo normal. Sí. Y como sabías que él estaba a la vuelta de la esquina, ¿qué pasa? Así que acabo de acostar a los niños. Era una noche entre semana, jueves por la noche, recuerdo. Y Libby no estaba en casa, pero los chicos sí. Los había arropado y él se había ido justo abajo en la calle y había dejado su teléfono, así que sabía que no iba lejos. Y se había ido por un tiempo y pensé, eso no es propio de él, no volver enseguida. Así que salí por la puerta principal y caminé por la acera y a lo lejos pude ver las ambulancias. Sabía que había ocurrido un accidente. Pensé que tal vez él estaba ya como Correcto. ayudando Eso es lo que esperas. o, Sí. ¿sabes? Solo que si realmente no me pasó por la mente que fuera él, no lo sé. Pero caminé más cerca y pude ver su coche y Corrí hasta allí.
Y, Voy a ver la gravedad del accidente. Podía ver dónde habían como removido la parte superior de su coche para sacarlo y él no estaba allí y solo seguía. No. ¿No pudiste encontrarlo? Estoy como, ¿dónde está el conductor de este coche? ¿Dónde está él? No sabía a dónde había ido. y, En ese momento alguien me llevó hasta la ambulancia y me pidieron identificar a la persona que yo pensaba que estaba adentro y lo hice y ellos dijeron, sí, necesitas seguirnos de inmediato, vamos a llevarlo. Ya lo habían intubado en el lugar y él había sufrido una lesión cerebral traumática severa. ¿Y qué pensaste en ese momento? Como... Ni siquiera sabía que era una lesión cerebral traumática. Está bien. ¿Pensaste que iba a vivir en ese momento? ¿Qué estabas pensando? Realmente no lo sabía. Quiero decir, me hice la idea de que era grave por el personal de la ambulancia. Pero cuando llegamos al hospital, como que me escoltaron a esta sala. Yo sabía lo que eso significaba. Por punches. Porque mi cuñado se disparó. Y yo estaba allí cuando llevaron a mi hermana a esa habitación. No es solo la sala de emergencias, es como una sección privada y por eso sabía que era realmente grave, solo que no sabía exactamente cuánto. No sabía si iban a entrar y decirme que había fallecido, no sabía qué iban a hacer, pero simplemente esperamos y vinieron y simplemente dijeron, ¿sabes? Tu esposo sufrió una lesión cerebral traumática severa. ¿Entiendes lo que significa? Y yo dije, no sé lo que significa. No sabes lo que es una lesión cerebral traumática hasta que como has sido parte de una. No lo sabes. Y simplemente pidieron permiso para, ya sabes, tenían que realizar una cirugía de inmediato para aliviar parte de la presión en el cerebro. Y sí, esa fue la última vez que vi a mi esposo. ¿Tal como era? Tal como era. Entonces, los siguientes años son realmente una batalla para que él trate de volver a una vida algo normal, ¿verdad? Porque él probablemente debería haber muerto, ¿verdad? Basado en el accidente y todo eso. Pero aún así, Dios no había terminado. No, él no había Y terminado. eso probablemente fue una gran lucha por atravesar. Sí, ¿Verdad? quiero decir, pasas de ser una mujer casada y tener un padre para ayudar a disciplinar, cuidar y amar a tus hijos, a luego ser una cuidadora por tu cuenta. Y sabes, tus hijos han perdido a su padre y tú esencialmente has perdido esa relación de esposo que, sabes, alguna vez estuvo allí. Entonces, si estás viendo esto ahora mismo, probablemente estés como va, y esto no es justo, como esto, nadie debería tener que pasar por esto, pero aún así, ¿qué dirías que Dios te mostró a través de todo este proceso de tener que pasar por esto? Y, sabes, si pudieras volver atrás y decir, bueno, quiero deshacer eso, quiero borrar eso, ¿lo harías? ¿Qué hiciste? ¿Qué ha hecho Dios en todo esto? Yo diría que, bueno, en primer lugar, nunca lo cambiaría. Aunque es una lucha diaria, pero me ayuda a mantener mi dependencia en el Señor. No puedo ser autosuficiente o no funciona. Quiero decir, eso es en la vida cotidiana, pero especialmente, sí, tiendo a ser un poco No diría que una persona orgullosa, pero definitivamente como hacerlo yo mismo, Lo tipo de tengo. persona. Sí, y sí. sabes, no puedo hacer esto solo. Esto es algo que sin la ayuda de Dios simplemente fallaría todos los días. Y fallo algunos días, pero solo los momentos íntimos y especiales que tuve con el Señor él estuvo en coma durante 17 días. Cuando finalmente salió del coma, tuvo que aprender a hablar. Él no podía hablar, o sea, tuve que como regresar a él. Sabes, él tenía un tubo de alimentación, no podía caminar. Tuvieron que usar una máquina para ayudar, ya sabes, ayudarlo a caminar. Y esas son solo las cosas físicas. Correcto. ¿Verdad? Emocional y mentalmente. Ha sido muy difícil, pero de nuevo, Dios redime. Él es fiel. Y sí, solo tengo que depender completamente de Él para superar esta vida porque no es fácil. Y eso fue hace 10 años. Y... Death. Correcto. Entonces tú has, ya sabes, pasado por esto. Y luego nos encontramos. Y ya sabes, tú ibas a otra iglesia y
nada con eso. Era, ya sabes, como ir los domingos y hacer todo Cumpliendo eso. el propósito por el momento. Sí. Y siempre hay una razón para que Dios haga un cambio. Así que, ya sabes, habla sobre eso y lo que ha significado para ti y lo que has ganado y aprendido en los últimos 4 años de lo que Dios realmente ha hecho en tu corazón. Sí. Así que creo que hubo una temporada de preparación antes del accidente, como si Dios supiera que eso iba a suceder. Y Él tan amablemente me dio un hogar en una iglesia donde pude ser nutrido y discipulado. Y me guiaron y me cuidaron bien, ¿sabes? Esa temporada desafortunadamente terminó y nosotros, ya sabes, nos mudamos a otra iglesia y, ya sabes, estaba cumpliendo su propósito. Estaba haciendo lo que necesitaba hacer, pero solo sentía que extrañaba eso, la intimidad con la iglesia local. Como conocer a las personas, estar cerca de las personas, llamar a mi pastor, ¿sabes? Recibir cenas quiero decir, cuando Brian tuvo su accidente, no hicimos nada. Sí, la gente viene. No hicimos nada. Estábamos completamente atendidos y esa era la parte íntima y relacional que había llegado a amar de nuestra antigua iglesia. Y entonces cuando vi que estabas haciendo algo diferente, pero podía sentir la similitud en el estilo familiar de tu iglesia. Y así me sentí atraído por ello. Y en ese momento mis hijos eran adolescentes, ¿verdad? Sí, recuerdo. Creo que tenían, como veamos, ¿qué serían? 17 y 19 aproximadamente. Sí. Y entonces, ya sabes, los chicos adolescentes a veces son un poco desafiantes y difíciles, pero estaban comprometidos. Realmente. Recuerdo la primera vez que vinieron a mi experiencia en casa. Ustedes vinieron a mi experiencia en casa, creo, primero. Sí. Y, hombre, no estaban diciendo nada. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que comían, pero no decían nada. Y yo me preguntaba, ¿qué están haciendo aquí estos tipos? ¿Quieren estar aquí? O lo que sea. Y... Sí. Solo toma tiempo, ¿sabes? Sí, pero, hombre, 4 años después, como que estos hombres han asumido, ahora los llamo hombres porque han asumido su fe. Ya no es tu fe, ¿verdad? Ya no es la fe de Brian, es su fe. Y realmente están tomando responsabilidad, se presentan en la home experience, confirman su asistencia. Ellos, ¿sabes a lo que me refiero? Participan por su Todavía cuenta. no traigas comida, pero eso viene. Sí, vamos a atraparlos. No, pero ya lo comerán. Es como, ya sabes, lo entiendo. Cuando tenía esa edad yo lo haría también. Pero ha sido realmente Pero es genial. verlos crecer en su fe y abrirse y, ya sabes, ahora podemos compartir libremente en casa, mientras que antes era un poco como, ya sabes, sí, íbamos a la iglesia, pero realmente no iba más allá de las paredes, ¿sabes? Y ahora los veo como teniendo conversaciones conmigo, haciendo cosas en público que normalmente no habrían hecho, ¿sabes? Como Sí. solo están Viviendo su viviendo fe. su fe y ha sido realmente una bendición observarlo. ¿Sabes? Una de las cosas que sucedió cuando Brian tuvo su accidente fue que realmente perdieron una figura masculina en sus vidas, como la quería muchísimo. Porque tiene una lesión cerebral grave. Es difícil, Tiene ¿sabes? muchos déficits que le impiden. de hacer, creo, lo que realmente desea hacer. Correcto. Así que una de mis oraciones fue que Dios trajera, ya sabes, mentores, hombres varoniles, hombres piadosos, que les mostrarán cómo es. Y Él está, como de nuevo, lo está haciendo de nuevo. Redención. Eso es realmente, lo que quiero que realmente entiendas es que a través de lo más difícil, traumático, doloroso, algunos autoinfligidos y otros no. Claro, sí, quiero decir, podría ¿Verdad? A ser, Dios no le importa de ninguna manera. No, Él lo arregla no importa qué. Por eso estoy tratando de redimir esta palabra, arrepentirse, porque la palabra significa que todo lo que hiciste esa noche para recibir el perdón fue volverte hacia Él. Y dijiste, solo te Tan necesito. simple. ¿Cómo necesito saber esto? ¿Verdad? Eso es, en última instancia, lo que Él nos ofrece, que volvamos a Él. Lo que estamos tratando de hacer en esta iglesia lo que estoy tratando de hacer es abrir esta relación donde digo, oye, las 4 S, la experiencia en casa, todo esto se basa en la relación. A Dios no le impresionan tus frutos, tus palabras floridas. Él te quiere y quiere que pases tiempo. Te daré la última cosa. Si fueras a compartir con alguien, tal vez haya alguien allá afuera que escuchó tu historia sobre Libby y estar embarazada, tal vez ellos, y tú dirías, solo quisiera compartir esta cosa, ya sabes, ya sea sobre el embarazo, no sé, lo que sea, ¿qué dirías? Que alguien, tal vez una mujer o alguien realmente necesita escuchar esto de ti.
yo diría que no importa tus decisiones, ya sea tu elección, ya sea alguien que tomó la decisión por ti. Creo que Dios es el dador de la vida. Y si hubiera actuado sobre lo que posiblemente hubiera considerado un error, ya sabes, no tendría esta hermosa historia de mi increíble hija y ahora mí, mi yerno y mi nieta. Y creo que, ya sabes, malentendidos sobre los derechos de las mujeres, ¿sabes? Y creo que si tuviera algo que decir, solo diría que recuerden que Dios es soberano y es fiel. Y podría haber tenido esa aventura y nada podría haber sucedido. Correcto, correcto. ¿Sabes? Podría haber sido podría haber sido mi secreto para guardarlo para mí. Y bueno, no sé, Dios también podría haber usado eso, pero Dios creó en su vida de self-official a tree muy agradecido. Por eso. Y no ha terminado. Y él no ha terminado. Va a continuar por generaciones y generaciones y generaciones, pero tienes que estar abierta y disponible. Sí, muy bueno, pureza y disponibilidad. Tú dijiste abierto y disponible, eso es pureza y disponibilidad. Significa abrir tu corazón a Él. Deja ir y confía. Él no ha terminado. Tu historia todavía se está escribiendo y un día tu historia podría estar aquí contándosela a alguien más. Yo realmente quiero animarte porque más personas necesitan sentarse en esta silla y compartir lo que Dios ha hecho en su vida, porque creo que aquí es donde muchas personas realmente reciben y ven, wow, Dios realmente es quien dice ser. Muchas gracias por tu transparencia, tu amistad. Nuestras familias realmente han llegado a amarse mutuamente y estoy emocionado de ver qué va a ser en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Sí, si todavía estamos aquí. Estaremos ¿verdad? aquí. Sí, así que gracias a todos y ahora habrá algunas preguntas que ustedes pueden compartir y solo digo, hombres, sean abiertos entre ustedes y conózcanse. Jesús dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Esa es la llamada a la que realmente nos invita. Dios los bendiga.